Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Vamos a seguir ya concluyendo casi esta segunda semana de la inteligencia artificial aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, por la que han pasado ya nombres muy destacados en el debate académico en la materia, desde prácticamente todas las ramas jurídicas. Esta es la 13ª mesa dedicada a inteligencia artificial, transhumanismo y filosofía de la ciencia. Y en ella nos acompañan el profesor Antonio Dieguez Lucena y el profesor Víctor Gómez Pin. Antonio Dieguez Lucena es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, es miembro de número de la Academia Malagueña de la Ciencia y miembro también del Comité Español de Ética de la Investigación. Sus líneas de investigación son el realismo científico, la filosofía de la biología, la filosofía de la tecnología, el biomejoramiento humano y, por supuesto, el transhumanismo, que es el tema central de esta mesa que nos ocupa y que ahora comenzamos. Es autor de numerosos artículos científicos y libros académicos. Entre sus últimos títulos destacan La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, o Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Hoy viene a hablarnos acerca del tema que nos ocupa y el título de su presentación es ¿Qué hay que creer acerca de la inteligencia artificial? Cuando quiera, profesor. Muchísimas gracias por tu presentación y muchas gracias a Fernando y a los organizadores por haberme invitado y por permitirme además estar aquí en la mesa con un buen amigo, con Víctor Gómez Pin, al que admiro mucho y sigo desde hace muchos años, ¿no? Aunque por lo visto el tema de la mesa tiene que ver con el transhumanismo, hace un momento comentaba que es un tema que ya empieza a decaer, afortunadamente, ya empieza a no estar de moda. Entonces yo me voy a centrar hoy en la inteligencia artificial, porque ese sí que sigue en auge y se dicen muchas cosas que son exageradas, ¿no? Y yo creo que esto está perjudicando o va a terminar perjudicando al propio campo de la inteligencia artificial. Entonces, lo que voy a hacer es intentar introducir algunos conceptos claves en este tema y discutir si estas expectativas exageradas que se están lanzando a la opinión pública pues tienen fundamento o no, basándome en lo que dicen los propios especialistas en inteligencia artificial. Porque yo tengo que admitir que aunque los que nos dedicamos a la lógica y la filosofía de la ciencia, por haber estudiado varios años de lógica y por seguir este tema de los orígenes de la inteligencia artificial, casi, desde que comenzamos nuestra carrera, en mi caso en los años 80, pues tenemos una cierta formación. Yo no soy especialista en inteligencia artificial, yo me dedico más bien a la filosofía de la biología y a la filosofía de la tecnología, pero en un sentido amplio. Pero no hace falta ser un técnico, un programador especializado para darse cuenta de que aquí están pasando algunas cosas un poco extrañas, ¿no?, en todo este debate. Y es lo que voy a intentar aclarar, ¿no? Bueno, como saben ustedes muy bien, pues el campo de investigación comienza en 1956, en la famosa conferencia de Dartmouth. La propuesta inicial de denominación de este campo iba a ser sistemas complejos de procesamiento de la información. Pero a John McCarthy, uno de los asistentes de este que aparece ahí en la foto, se le ocurrió un nombre más sexy, el de inteligencia artificial. Y ese fue el nombre con el que se quedó el campo. Si se hubiera denominado sistemas complejos de procesamiento de la información, nos habríamos ahorrado un montón de debates inútiles, ¿no? Pero el nombre que se le puso fue este de inteligencia artificial y desde entonces pues no se discute más acerca de si esto es inteligencia o no es inteligencia, etcétera, etcétera. En mi opinión hay inteligencia artificial en el sentido en que lo definen en la conferencia de Dartmouth, que es un sentido bastante sensato y bastante prudente. El problema de la inteligencia artificial consiste en hacer que una máquina se comporte de una forma que se consideraría inteligente si la hiciera un ser humano. Esta definición a mí me sigue pareciendo la mejor. No dice vamos a crear máquinas inteligentes. Dice vamos a crear máquinas que realicen tareas que cuando las hace un ser humano, las hace de forma inteligente.
Pero claro, esto tiene también problemas. En ese sentido, una calculadora de bolsillo sería inteligencia artificial, porque realiza tareas que necesitan de inteligencia cuando las hace un ser humano. Y sin embargo no decimos que una calculadora sea inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, porque había computadoras que calculaban antes de que el campo de la inteligencia artificial surgiera. El ENIAC es 10 años anterior a la conferencia de Dartmouth. Y en segundo lugar, porque los algoritmos que utiliza una calculadora son bastante mecánicos y bastante fijos, bastante poco versátiles, ¿no? Entonces, pues no se considera que eso sea verdadera inteligencia artificial. Habría que buscar entonces otra definición, y definiciones hay a montones. Pongo aquí esta de la Comisión Europea porque bueno, se cita mucho y me parece que es sensata también. Pero esta deja también espacio a la ambigüedad y a la discusión, ¿no? La inteligencia artificial se refiere a los sistemas que muestran un comportamiento inteligente analizando su entorno y emprendiendo acciones con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos. Pero ahí ya señalan esto, muestran comportamiento inteligente. Hay una cierta ambigüedad acerca de si están afirmando que hay auténtica inteligencia ahí o si eso del comportamiento inteligente es solo una simulación, porque ahí está la clave, ¿no? La clave es si aquí hay inteligencia o simulación de inteligencia. Uno de los elementos o uno de los hitos fundamentales en este campo para la discusión filosófica y que no se suele citar es la hipótesis del sistema de símbolos físicos que proponen en el 76 Allen Newell y Herbert Simon. Esto es fundamental porque esto es lo que luego da pie a toda esa idea de que las máquinas pueden pensar, igual que los seres humanos, ¿no? Pero es una hipótesis. Y Newell y Simon la proponen como una hipótesis. Esto no es una verdad absoluta, ni es algo que esté demostrado, ni por supuesto es algo que uno tenga que aceptar a pie juntillas, ¿no? La hipótesis de símbolos físicos lo que dice es que todo sistema de símbolos físicos posee los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes. Un sistema de símbolos físicos es un procesador de información. Lo que están diciendo ahí Newell y Simon es que cualquier sistema que exhiba inteligencia general será un sistema de símbolos físicos, por ejemplo el cerebro humano, y que cualquier sistema de símbolos físicos, lo suficientemente complejo, podrá exhibir inteligencia general. Por lo tanto, una máquina, una computadora, un procesador de información, si es lo suficientemente complejo, puede exhibir inteligencia general. Esto además acepta o presupone una concepción filosófica que hoy día pues, hace aguas, bueno, no desde hoy, desde hace tiempo, que es el funcionalismo. El funcionalismo, la idea de que lo que importa en los procesos mentales es el patrón de entradas y de salidas. La relación causal entre el input y el output. Y que da igual el material en que todo eso se procese. Si es material biológico, pues tenemos un cerebro humano o animal, y si es otro material como el silicio, pues tenemos una computadora, pero la base material es independiente de los procesos que resulten de todo eso, ¿no? Esto también, como digo, es una tesis filosófica discutible. Hay autores que no estarían de acuerdo con esto, ¿no? Luego, a todo esto se ha venido a sumar todo este debate de pura ciencia ficción acerca de la singularidad, ¿no? La singularidad es la explosión de superinteligencia que se producirá en el futuro, para unos más cercanos, para otros más lejanos, cuando las máquinas inteligentes sean capaces de crear máquinas más inteligentes que ellas mismas, de forma que terminen tomando el control de todo. Por lo tanto, es la idea de una explosión de superinteligencia autogenerada. Suelen tomar como base la ley de Moore, esa según la cual cada 2 años se duplica el número de transistores por unidad de superficie, pero digamos que este concepto tiene precedentes, ¿no? Al parecer el primero que lo mencionó en una conversación privada fue John von Neumann,
gran científico y padre de la arquitectura de los ordenadores actuales, por ejemplo. También el matemático Irving Wood. Hans Moravec no utiliza el término, pero sí la idea en su libro Mind Children. Bueno, pero quizás el que lo ha difundido más es Raymond Kurzweil, que tiene un libro, La singularidad está cerca, en el que afirma que en el 2049 es cuando se producirá esto. Y además se producirá de la noche a la mañana, en un proceso enormemente rápido de crecimiento exponencial. Curioso como cuando señalan cifras, esta gente siempre ponen, nunca es muy redonda, siempre ponen el 49, el 29, les gusta que termine en 9 como en las rebajas de los grandes almacenes, ¿no? Y luego, pues todo esto ha dado lugar a una universidad que en realidad no es una universidad, es un centro de difusión de ideas transhumanistas, que es la Singularity University, que está en California. Bueno, a la hora de clarificar ideas, yo creo que es importante también tener claras las diferencias de la inteligencia actual, la inteligencia artificial actual, con la anterior, ¿no? Lo que se conoce como GOFAI, Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, ¿no? La diferencia fundamental es que la vieja inteligencia artificial, la anterior a la década de 2010, pues era una inteligencia artificial basada en sistemas simbólicos que, lo que hacían era procesar información entendiendo que los procesos inteligentes son procesos simbólicos. Por lo tanto, el problema fundamental para estos sistemas era la representación simbólica del conocimiento y el establecimiento de reglas que permitan conectar este tipo de representaciones. Los programas de esa vieja inteligencia artificial estaban diseñados para manipular símbolos y esos símbolos representaban conocimiento. Y la base fundamental era la lógica matemática. Yo recuerdo todavía cómo nos enseñaron el lenguaje que más de moda estaba en ese momento, que era el Prolog, y fundamentalmente era lógica matemática, ¿no? El gran producto de todo eso fueron los sistemas de expertos, y los sistemas de expertos pues podían tomar decisiones simulando el razonamiento de un experto. Y aquí hay una clave importante. Estos sistemas no ofrecían un problema, no presentaban un problema que sí presentan la inteligencia artificial actual, que es la opacidad. En caso de un error en el razonamiento, de un resultado inadecuado, se podía rastrear dónde estaba el origen de ese error. E incluso a los sistemas de expertos se le podía preguntar a algunos sistemas de expertos dónde podía estar el origen de esa conclusión errónea. Y se detectaba y se corregía fácilmente. En cambio, la inteligencia artificial actual está basada en las redes neuronales, como todos ustedes saben, ¿no? No voy a explicar lo que son, porque yo creo que esto es algo bien conocido, pero presentan el problema que se conoce como el problema de la caja negra. Es decir, presentan una opacidad por el momento irresoluble. En caso de una decisión errónea, de un resultado equivocado, de un resultado sesgado, que se detectan, no se puede saber bien dónde está el origen de ese error. Lo único que se puede hacer es reentrenar de nuevo a la red con mejores datos, ¿no? Hay ahora un intento, veremos en qué medida esto tiene éxito, ¿no?, de, con ayuda de la propia inteligencia artificial, abrir las cajas negras, ¿no? Es decir, con lo que se conoce como la inteligencia artificial explicable. Es decir, sistemas de inteligencia artificial que permitirían diagnosticar en otra red neuronal dónde se ha podido producir el sesgo, ¿no? Todo el desarrollo espectacular que ha experimentado la inteligencia artificial en los últimos años, particularmente a partir de 2012, se debe a lo que se conoce como el aprendizaje profundo, Deep Learning, que es una de las formas del Machine Learning, ¿no? Los sistemas más famosos como Watson, AlphaGo y AlphaZero han sido sistemas entrenados con Deep Learning, ¿no? Son redes neuronales profundas, con varias capas, más de 4 capas, pueden llegar a más de 100 capas incluso, y el desarrollo espectacular de estas 2 décadas ya se debe fundamentalmente a esto, a la aparición del Deep Learning, a la mayor potencia de cálculo de los ordenadores
y a la mayor capacidad de memoria y a la existencia de datos masivos con los que entrenar a estos sistemas gracias a Internet. Por lo tanto, aquí no hay ninguna gran revolución teórica, no hay un cambio de paradigma, no hay un gran descubrimiento de avances científicos importantes. Lo que ha habido es sencillamente esto, mayor potencia de cálculo, mayor memoria, mayor cantidad de datos y eso sí, una cierta mejora también en los algoritmos. Pero en el fondo sigue siendo la vieja estadística. Los algoritmos, el teorema de Bayes, que tiene ya de final del 18, ¿no? Luego también habría que distinguir entre la inteligencia artificial estrecha y la general. La única inteligencia artificial que tenemos por el momento es la estrecha, es decir, son sistemas que resuelven problemas concretos. Como mucho, varios problemas muy relacionados entre sí. Por ejemplo, el ChatGPT ha sido entrenado para producir lenguaje, pero también sirve para traducir de un idioma a otro. Pero son tareas muy relacionadas. Ahora, el ChatGPT no puede hacer un diagnóstico médico. Bueno, perdón, lo puede hacer, sí. El otro día estuve en un congreso de oncología donde el GPT-4, por lo visto, está haciendo diagnósticos de cáncer verdaderamente sorprendentes, ¿no? Pero en todo caso, hace eso basándose en los datos lingüísticos que recibe, no en el análisis, por ejemplo, de imágenes, como sí hacen otros sistemas de inteligencia artificial cuando detectan un cáncer de mama en una imagen que en principio pues no parece evidente que allí hubiera algo de eso. No tenemos inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial capaz de resolver cualquier problema al que enfrentarse. Y los especialistas discrepan acerca de si lo tendremos alguna vez. Hay quien piensa que sí y muy pronto, hay quien piensa que sí, pero queda mucho tiempo, y hay quien piensa que no lo vamos a tener jamás. Desde luego que lo que estamos haciendo ahora no va por ese camino. Ahora mencionaré, si tengo tiempo, algún ejemplo, ¿no? Y luego habría que hacer también aquí una distinción, porque suele haber una confusión en esto. Se suele llamar hoy día a la inteligencia artificial general inteligencia artificial fuerte. Yo creo que esto es un error, porque el concepto de inteligencia artificial fuerte, que lo formula John Searle, este filósofo que aparece ahí, tiene otro significado. John Searle lo utiliza en el sentido de que, para designar la idea de que las máquinas tienen mente, o podrán tener mente, podrán tener procesos mentales. Se puede tener inteligencia artificial general y no atribuirle procesos mentales. Pensar que la mente es solo un producto animal, como por ejemplo el propio John Searle afirma. Para él, solo un cerebro biológico puede sustentar una mente y la conciencia. Por lo tanto, son dos ideas distintas. Y luego está la cuestión de si alguna vez tenemos inteligencia artificial general, si esa inteligencia será consciente y generará finalmente superinteligencia. Todo esto es puramente especulativo, puramente especulativo. No hace falta ninguna que una inteligencia artificial general tenga conciencia. Es más, probablemente no tendrá conciencia, menos autoconciencia. Y desde luego tampoco es inevitable que esa inteligencia artificial general construya inteligencias superiores a ella misma. El propio John von Neumann, cuando trata este asunto en su teoría de autómatas celulares, este asunto de la recursividad de máquinas que puedan crear máquinas mejores, sostiene que esto solo lo pueden hacer los seres vivos y que en el caso de las máquinas habría que tener un altísimo nivel de complejidad para que algo así fuera posible. Y deja ahí la cuestión. Nadie puede afirmar cuándo se llega a ese altísimo nivel de complejidad, pero desde luego no es tan evidente como los defensores de la singularidad nos quieren hacer convencer de que una vez que se alcance un alto grado de inteligencia general, estas máquinas serán capaces de crear máquinas aún más inteligentes que ellas mismas, ¿no? Es decir, la idea de la explosión de superinteligencia es ciencia ficción. Bueno, voy a acelerar. Ha habido expectativas exageradas. Por ejemplo, todos vimos como Blake Lemoine, este que aparece ahí abajo, pues que había sido uno de los programadores de uno de los primeros sistemas grandes de lenguaje, sistema Lambda. Después de estar hablando con el sistema durante un tiempo,
pues llega a la conclusión, y así lo dicen en una entrevista en la prensa, de que LaMDA no solo tenía la inteligencia de un niño de 7 u 8 años, sino que era consciente. La palabra que utiliza en inglés es sentient, pero una de sus traducciones más habituales es la de conciencia, ¿no? Esto le costó el puesto, no por haber dicho esto, sino por haber revelado la propia conversación. Eso no le gustó a Google. Pero hay muchos autores que vienen repitiendo esta idea de que ya tenemos inteligencia artificial en sentido pleno, no general, pero sí aproximándonos a eso, y además con un cierto grado de autoconciencia. Por ejemplo, David Chalmers, Nick Bostrom, el propio Stephen Hawking, y entre los CEOs de Silicon Valley, que esto es una idea muy difundida allí, pues Elon Musk y Sam Altman. Bueno, como no quiero alargarme mucho, estos son algunos de los libros responsables de todo este hype, de toda esta exageración. El propio Marvin Minsky con La Sociedad de la Mente, Hans Moravec con Hijos de la Mente, Mind Children, sobre todo Kurzweil con La Singularidad está cerca, y más recientemente Nick Bostrom con Superinteligencia, Yuval Noah Harari con Homo Deus, Max Tegmark con Life, Vida 3.0, y Stuart Russell con Human Compatible. Y todos ellos, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos se plantean el problema del control o del alineamiento. Si vamos a tener, y ellos lo dan por seguro, superinteligencia artificial y además con conciencia, ¿se va a comportar éticamente? ¿Vamos a poder los seres humanos enseñarles nuestras teorías éticas y que las asuman como propias? ¿O sencillamente nos ignorarán y se convertirá en un peligro para la supervivencia? Todos los que se plantean el problema del control, casi todos, llegan a la conclusión de que si esto se produce alguna vez, será incontrolable. La inteligencia artificial general será incontrolable, la superinteligencia. Por lo tanto, ¿por qué no dejan de hacerlo? Sobre todo si los CEOs de Silicon Valley están convencidos de esto, ¿no? Pero yendo ya al final, yo querría mencionar que hay autores que trabajan, que son especialistas en todo esto, que trabajan en esta cuestión con más sensatez y sin embargo no tienen el público que merecen tener y en la prensa pues acopan pues estos mensajes tremendistas, ¿no? Por ejemplo, Luke Julia, uno de los creadores de Siri, tiene un libro que no está traducido, que yo sepa, La inteligencia artificial no existe. Y dice, sostengo que la inteligencia artificial no existe. Si queremos conservar el acrónimo IA, no debe significar ya inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada. No voy a leer más de la cita para ver otros autores. A mí uno de los filósofos que me parece mejor en este campo es Luciano Floridi, que ha sido catedrático en Oxford muchos años y ahora está en Yale. Acaban de traducir su libro Ética de la inteligencia artificial. En un trabajo previo, dice Floridi, una verdadera inteligencia artificial, entendida como una IA similar a la humana, no es lógicamente imposible, pero sí es completamente implausible. No tenemos ni idea de cómo podríamos empezar a construirla, aunque solo sea porque nuestra comprensión de cómo funcionan nuestros cerebros y nuestra inteligencia es muy pequeña. Y en su libro, que acaba de traducirse, Ética de la inteligencia artificial, dice algo que el otro día mencioné en este congreso de inteligencia artificial y oncología, y un grupo de chavales probablemente de ingeniería me miró como si estuviera loco, ¿no? Pero lo dice Floridi, dice, las máquinas actuales tienen la inteligencia de una tostadora y realmente no tenemos mucha idea de cómo pasar de ahí. Esto lo dice uno de los mejores especialistas mundiales en inteligencia artificial. Eric Larson, en su libro El mito de la inteligencia artificial, nos muestra cómo las inteligencias artificiales pueden hacer inferencias inductivas y deductivas, pero no abductivas, que es el verdadero razonamiento creativo. Gary Marcus y Henry Davis, en Rebooting Artificial Intelligence, donde muestran que las máquinas ni tienen sentido común ni comprensión del mundo y no se sabe si lo van a tener alguna vez. Y luego en nuestro país, pues Ramón López de Mántaras, que es catedrático del CSIC de Inteligencia Artificial, que en este libro con su colega Pedro Messeger, pues vienen a decir lo mismo, ¿no? Y bueno, para no extenderme más, lo dejo aquí. Se podrían seguir con algunas cuestiones
Bueno, claro, esto lo del famoso artículo donde llama al ChatGPT loro estocástico, que le costó también el puesto a una de sus autoras, a Tinit Gebru, donde explican estos autores que han estado implicados en la creación del ChatGPT, que en el fondo el ChatGPT no es más que una calculadora probabilística de palabras y que no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo. Bueno, lo dejo aquí entonces. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Antonio. Ha dibujado un completo y magnífico recorrido desde el origen de la inteligencia artificial, abriendo escenarios y situaciones, las múltiples aristas, ¿no?, que se derivan de eso que ya en muchos casos estamos viviendo y que nos sitúa también en otros posibles escenarios futuros que todavía están en el terreno de la especulación, de la ciencia ficción. Sin duda, muchísimas cuestiones sobre las que podremos debatir. Al final, en los últimos minutos de tiempo de esta mesa, si les parece, reservamos las preguntas que surjan o reflexiones, sugerencias que queramos aportar para los minutos finales. Vamos a dar paso primero a la segunda ponencia de esta mesa y después abrimos turno de debate para reflexionar acerca de todo lo que se haya puesto sobre la mesa. El profesor Víctor Gómez Pin estudió filosofía en la Sorbona, donde obtuvo el grado de doctor con una tesis doctoral sobre el orden aristotélico. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha impartido clase durante años en asignaturas de filosofía, matemáticas, epistemología y filosofía fundamental. Es doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco. Entre sus últimos libros cabe mencionar Tras la física, Filosofía, Arranque jónico y Renacer cuántico, o también El honor de los filósofos. Es coordinador del International Ontology Congress bajo el patrocinio de la UNESCO y ha obtenido numerosos premios, entre otros Anagrama y Espasa de ensayo. Con el profesor Víctor Gómez Pin vamos a continuar el recorrido de la mano de la inteligencia artificial, hablando acerca de nuestra frágil y abismal inteligencia. Adelante, Víctor, tiene la palabra. De estas cosas en coloquios que yo he tenido ocasión de organizar. Bueno, tras como el panorama general de lo que es la inteligencia artificial hoy, pues lo ha sido presentado por Dieguez, yo voy simplemente a ir directamente a ciertas cuestiones. No voy a usar... Además, yo creí que esto iba a ser en forma de coloquio, porque siguiente no había, pero vamos, voy a plantear ciertas preguntas en idénticas condiciones. Es menos costoso controlar un espacio pequeño que un espacio grande. Esto es una trivial. Esto lo sabemos los humanos y lo saben también los animales. ¿Lo saben ciertos algoritmos? Aparentemente sí. Saben además algo precioso. Saben almacenar en un pequeño espacio la misma información que estaba en un espacio más grande, lo cual posibilita conservarlo con menos energía, cosas triviales. Para responder a esta exigencia económica hay incluso algoritmos muy precisos. Hay uno que se llama el principal componente análisis, que encierra la información expresada, la información que está en un número grande de dimensiones, la encierra en un número pequeño y la recupera después perfectamente. Bien. Estas operaciones prácticamente de economía las hacen algoritmos, las también hacen los animales, pero a diferencia del animal, el algoritmo realiza estas operaciones en sintaxis matemática. Digo bien sintaxis matemática. No es accidente que enfatice la palabra sintaxis. Y ello ocurre con muchas otras operaciones que también se hacen con estas sintaxis matemáticas, hasta el punto que aquellos que no somos de la profesión, pero que por la obligación de la filosofía, que en principio la filosofía no es una ciencia ni tampoco es un arte, pero ha de nutrirse de la ciencia y del arte como lo ha hecho siempre. O sea, la filosofía no es una ciencia. Si la filosofía fuera una ciencia, el departamento de filosofía sería uno más entre los departamentos científicos, y no es el caso. Es otra cosa. A lo que no puede prescindir la filosofía ni de la ciencia, ni del arte, ni en general del trabajo, del espíritu humano en cualquiera de sus facetas. Pues bien, los que nos introducimos, por ejemplo, en Deep Learning, con ayuda de algún manual, simplemente podemos tener la impresión de que la descripción que se hace del progresivo aprendizaje del artefacto, que ha de aprender, el learning,
no difiere de nuestra propia iniciación en asuntos matemáticos. Hay hasta trucos, un truco que inventó Penrose para resolver un problema técnico, etc. Y el aparato parece que tiene la misma dificultad que yo. Entonces, bueno, pues debe tener algo parecido a mí, pues si tiene las mismas dificultades que yo para aprender matemáticas. Bien, gracias a esta capacidad matemática, los artefactos realizan tareas que los humanos realizamos y que no realizan otras especies animales. Ciertos aspectos, ciertos problemas clasificatorios o ciertas tomas de decisiones. Pero esta, dijéramos, esta pericia matemática no les bastó, así empezó la cosa, en algunos de los temas que ha aludido Dieguez, no les bastó para resolver asuntos como el reconocimiento de rostros o de frases lingüísticas. Como escriben los reconocidos autores de un manual ya algo antiguo, cito, el desarrollo de Deep Learning era motivado en parte por la dificultad de los algoritmos tradicionales para generalizar bien en tareas como el reconocimiento de rostros, que hoy sí se consigue. Bien, la causa, sin embargo, triunfó, aparentemente. Es decir, con todos los esteticismos, precisamente si hay tantos estéticos como tú has mostrado, es porque ha habido algunos que han hecho cosas extraordinarias, si no, no habría que discusión, ni habría esta discusión aquí. De todos los libros de los estéticos que nos has señalado al final, es porque había ahí un material que hace que haya discusión. Y la filosofía, lo único que le interesa es que haya discusión. Entonces, por eso está muy bien que hayas... Bien, hago un pequeño repaso. Hubo pasmo en las décadas finales del pasado siglo cuando entes maquinales se mostraron aptos a reconocer dígitos manuscritos. Esto fue fundamental. Fíjense ustedes que eso es muy importante. Claro, usted hace un 6, pero claro, el 6 si lo tuerces un poco, pues ya no es fácil de reconocer. Y si lo tuerces del otro lado puede llegar a parecerse a un 9. Es decir, esto es además son dígitos escritos a mano, ¿tal? Es decir, son números que varían muchísimo, y ver que una máquina tenía una precisión que no sé, por así decirlo, el empleado de banco no alcanzaba, pues es importante. El estupor fue mayor todavía cuando se revelaron capaces de catalogar con acuidad aspectos del rostro, una nariz o una boca, o un rostro por entero, distinguiendo si se trataba de un animal o de una persona. Hoy la cosa ciertamente sorprende menos, pero al principio dejó estupefacto, como es lógico. Bien, en un registro más teórico, pero que no me puedo alargar, pero solo lo menciono, hace ya 3 decenios se avanzaba la conjetura de que, dada una función matemática, habría una red neural potencial tal que podría, por así decirlo, resolverla. La importancia del asunto se agiganta si se considera que en filosofía hay lo que se llama una especie de tentación pitagórica, que es la de convertir todo concepto en matemáticas. Entonces esto tenía su importancia. Bien, Dieguez ha hecho ya alusión a la traducción, con de una manera quizás con cierta ibris. Se llegó a pensar que los algoritmos podían traducir. Se apunta a la creación, pero no es que traducir, evidentemente todos usamos más o menos las traducciones de Google, pero no sé, traducir no es eso. Se apuntaba a que una máquina inteligente sería capaz de traducir un texto literario. Traducir, por ejemplo, por las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, o la piedra es una espalda para llevar al tiempo. ¿Quién traduce eso? Entonces, o de una composición musical, una obra pictórica que responda a un determinado estilo, etc. Una especie de híbridos, se pensó que harían algunas de esas cosas que hacemos los humanos y que es muy difícil entender eso que se hace como, por así decirlo, por una teoría adaptativa, porque, por ejemplo, si yo digo la piedra es una espalda para llevar al tiempo, que alguien me diga qué información estoy dando ahí. Pues es una cosa bastante rara. La existencia de metáforas es una cosa que singulariza como mínimo
Si al código de señales, si algunos consideran que es un código de señales humano, la existencia de metáforas hace que haya cosas muy raras. Bien, se pensó que podían hacer todo esto. Bien. Pero no puedo extenderme porque quisiera... hay casos interesantísimos. Pero la constante y la sucesión de novedades es abrumadora. No hay manera de seguirlo. Sobre todo los que no somos del oficio, intentamos seguir esto y es una locura. Cada día te dicen que Science o Nature ha dicho algo que acaba con... No solo ocurre en este tema, ocurre en otros aspectos. Pero vamos, si intenta seguir, hay de todas maneras, en medio de esa información abrumadora, hay casos efectivamente singulares. Tú has hecho alusión a uno de ellos, que es en junio de 2021, Nature daba cuenta de un logro que las páginas... Yo estaba entonces en la biblioteca donde trabajo en París y alguien que había comprado Le Monde venía en primera página. Después vi el Frankfurter Allgemeiner también en primera página. Es decir, como si hubiera ocurrido algo. Era que se daba cuenta de un logro que las páginas culturales, digo, de cierta prensa, presentaron como un salto realmente sin precedente, a saber, que el artefacto bautizado como AlphaFold 2 se había mostrado capaz de prever el repliegue de los polipéptidos de las proteínas en una estructura tridimensional. Bueno, dejo las cosas técnicas y digo simplemente, Anfus, en Premio Nobel de Fisiología y Medicina, había ganado el Nobel 30 años atrás por saber que ese pliegue de las proteínas era importantísimo. Ahora, si le preguntaban, ¿puedes prever cómo se van a plegar? No tenía ni idea. Eso era muy grave porque, claro, dice, si se pliegan mal podía haber una enfermedad degenerativa brutal. Entonces era bueno saber si se iban a plegar bien o mal. Anfusen no tenía ni idea, Anfisen, no tenía ni idea, 30 años y ningún humano consiguió... Claro, los médicos era un desastre, sí, el asunto es muy bueno, saber que si se pliegan las proteínas mal va a haber una calamidad, pero como nadie sabe si se van a plegar bien o mal, pues el médico estaba desolado. Cuando se enteraba de que se habían plegado mal ya era tarde. ¿Qué pasa? Que la máquina AlphaFold 2 sabe cómo se van a plegar. El éxito fue espectacular, creo que fue un 99% de los casos en el que hizo una previsión exacta de cómo se iban a plegar las proteínas. Desde el punto de vista del avance de la medicina, esto era actualmente gigantesco. Con lo cual estábamos diciendo, hay una cosa muy trivial, nadie le pudo enseñar a prever porque nadie lo sabía. No hay mente humana que supiera cómo se fueran a plegar los polipéptidos de las proteínas, por consiguiente no podía estar programado. Así de claro. Anfisen no lo sabía. Sabía que era importantísimo que se plegaran. Bien, pero no sabía si se iban a plegar bien. Esto creó, como pueden imaginar, una cosa, siempre se exagera, como tú has mostrado. Aquí todo el mundo dice, se llegó a hablar de que esa era la prueba de que había ya una inteligencia maquinal que había superado la inteligencia humana, porque conseguía hacer cosas que nosotros, y importantísimas, claro, un avance en medicina. Bien, primera objeción. Supongamos que, objeción filosófica, pero claro, filosófica y más que filosófica. Prever no es explicar. Vamos a ver. Que AlphaFold 2 haya sido capaz de prever los pliegues tridimensionales de los polipéptidos de las proteínas no quiere decir en absoluto que sepa lo que ha previsto. Ejemplo clásico. La gravitación newtoniana funcionaba divinamente. Las previsiones y descripciones de Newton funcionaban divinamente. Hubo algún caso, algún error, que efectivamente la teoría de la relatividad aprovechó para decir tal. Pero ¿por qué Einstein se ve obligado a sustituir la ontología newtoniana por la ontología relativista, en la cual no hay tiempo ni espacio, o bien el tiempo y el espacio dependen de la materia y del campo? ¿Por qué? O sea, suprime ni más ni menos que esta idea de que hay un espacio y un tiempo ahí, que Newton creía que eran, por así decirlo, el marco, le llamaba él sensorium deum, el marco antes de la creación. Él era cristiano, bueno, era creyente. Antes de la creación había espacio y tiempo. Esto se sabe que era un prejuicio, no hay tal espacio y tiempo. Y además, en ese tiempo, si hubiera habido ese tiempo y espacio, no se explicaría la gravitación. Es decir, él
preveía cosas que no explicaba. Además se queja. Hay un texto que dice hipótesis non fingo, pero hay otros textos en los cuales se queja, dice, bueno, el texto célebre dice, no he logrado deducir de los fenómenos la razón de la gravedad e hipótesis non fingo, me basta lo que él llama filosofía experimental, o sea, la generalización por inducción. Vas constatado que esto cae, que esto cae, que esto cae y generalizas. Bien, eso no vale en filosofía, por supuesto, pero tampoco vale en ciencia. Leibniz inmediatamente reprocha a Newton que el conocimiento, la filosofía, exige siempre una explicación. Y entonces, esto está muy claro, Einstein sustituye toda la ontología newtoniana por la ontología relativista y hoy la gravitación se explica perfectamente. Bien, que AlphaFold 2 haya previsto el pliegue de los polipéptidos de las proteínas significa simplemente que está en la situación de Newton, que no explicaba la gravitación en que la preveía. Con una diferencia. Newton se quejaba de no haber alcanzado esa previsión. Tenía esa inquietud propia de la inteligencia humana de no alcanzar a explicar aquello que has previsto. No tenemos ni idea, ni nadie ha oído a AlphaFold 2 tener una queja análoga. Esto es una prueba de inteligencia. La queja de Newton es una prueba de inteligencia. La exigencia de explicación, entre las cosas, la exigencia de explicación de lo que es el espíritu humano, que es un viejo tema, que efectivamente hay quien ha intentado encontrar en la inteligencia artificial una explicación de nuestro propio espíritu. Y aquí voy a un tema que me parece, vamos, yo como tras la exposición de día y que hemos quedado claro la historia, yo ahora pues simplemente matizo algunas de las cosas que creo que tienen enorme importancia. Tras el caso AlphaFold, hay otro caso absolutamente extraordinario. Tú has aludido de pasada, el caso del binomio Lemoine-Lambda. No sé si ustedes están al tanto del asunto porque se habló bastante de ello a nivel de la prensa, simplemente. Lemoine era un ingeniero, porque lo echaron, era un ingeniero de Google que hace ahora 3 años, creo, él trabajaba con una máquina llamada Lambda. Esto que les cuento tiene una enorme ventaja de que pueden ustedes estar en Internet y asistir al diálogo entre Lambda y Lemoine. Es decir, que no usted a casa. Pide a Google que se le otorguen a Lambda los derechos de los trabajadores. Concretamente los derechos de trabajadores inteligentes como él, que era ingeniero. Bueno, que es ingeniero. Y la razón que da es la siguiente. Tú has aludido que tenía una inteligencia sentiente, que es una expresión muy curiosa porque es una expresión que usaba mucho el filósofo español Zubiri. Entonces dice que Lambda tiene que tener los derechos que tiene él mismo. Google, efectivamente, la reacción dice, los derechos que tienes tú son nulos, y le echaron, pues ya ves, te has creído tú que la máquina es tuya. Entonces, la consecuencia fue que los derechos sindicales, o por así decirlo, de Lemoine, no fueron en absoluto respetados, cosa que tuvo su interés para esta conversación que tenemos aquí, porque posiblemente si hubieran respetado los derechos de Lemoine, Lemoine no se hubiera quejado, no hubiera hecho público todo lo que ha hecho y no estaríamos aquí discutiendo sobre el asunto. Entonces Lemoine se enfada, va al Washington Post y cuenta todo el asunto. Y publica sus diálogos con Lambda. Bien, hay un momento espectacular. ¿Cuánto me das? Yo creo que 5 minutos. 5 minutos, vale. Vale, de acuerdo. Pues hay un momento absolutamente espectacular en el cual Lemoine tiene con Lambda la siguiente conversación. Conversación, entre comillas, porque si estuvieran conversando no habría debate. Habría inteligencia artificial. Si alguien conversa, es decir, si es un ser lingüístico, desde luego es inteligente. Nosotros, para saber que aquí las personas que están son inteligentes, yo no les hago a cada uno un test de Turing. Yo llego aquí, veo un ser humano, ya doy por supuesto que es inteligente. Yo no necesito hacerle a cada uno un test de... Podrá ser inteligente, precisamente porque es inteligente, podrá ser estúpido, inmoral, todo lo que tú quieras, pero precisamente porque es inteligente. Pues bien, a un momento dado, Lambda le está haciendo una serie de preguntas interesantísimas. El ingeniero Lemoine a Lambda por su funcionamiento. Lambda le dice, ¿por qué te interesas tanto por mí? Porque interesándome por ti, igual aprendo a saber cómo funciono yo.
Y entonces, esto es relativamente trivial, lo espectacular viene entonces. Lambda le responde, esto que acabas de decir no me gusta. Solo te interesas por mí porque te interesas por ti. Y con una especie de ironía, Lemoine le dice, qué kantiano, ¿eh? Así que no. Y Lambda responde, sí, no me has de instrumentalizar. Es decir, Lambda aparentemente le está dando a Lemoine una respuesta de orden kantiano, es decir, y además relativa a la crítica de la razón práctica. Ahí digo en 30 segundos, Kant tiene 3 críticas, una de ellas se pregunta qué podemos conocer, la otra se pregunta por qué hay principios universales de moralidad y la tercera se pregunta por las condiciones de posibilidad de la obra de arte. Pues bien, es como si Lambda supiera hasta esa distinción kantiana. Y dice, bien, esa triple dimensión de la razón parece que Lambda la supiera. Aprovecho, porque no hay más tiempo, simplemente para decir que a mí cuando me enteré de esta historia me dije, pues sería bueno efectivamente someter a Lambda a lo que yo llamaría el test de Kant, ¿no? Ya que él mismo parece sentirse kantiano, él mismo, ella misma, ello mismo, ¿cómo lo llamamos? Si estuviera aquí Lambda, ¿cómo nos dirigimos a Lambda? Ella, ello, todo eso asunto. Pues bien, se le podía plantear el test de Kant y con esto concluyo. Los seres inteligentes que somos los seres humanos, indiscutiblemente yo no digo que no haya una inteligencia posible, análoga a la humana, digo, pero que eso está por ver. Desde luego, hoy no. Todavía no hay un artefacto que haya hecho un soneto. No es verdad. Se puede discutir. No hay un soneto. Un ser inteligente habría que tener en su cabeza la capacidad para ejercer el triple juicio que constituye la inteligencia humana según Kant. Juicios estéticos, juicios éticos y juicios de conocimiento. Si una máquina llegara a esto, sería una máquina inteligente. Y aquí se acabó. Es la última frase. John Searle, que tú has aludido, venía a poner en guardia sobre lo que confundamos el hecho de que se hagan cosas, hacer cosas muy raras y muy impresionantes no significa que se hagan a la manera como las hacemos los humanos. Los animales hacen cosas impresionantes, por ejemplo, en la experiencia, y no lo hacen de la misma manera que lo hacemos los humanos. Entonces, esta interrogación queda ahí. Muchísimas gracias, Víctor. Les falta inteligencia sensible, esa sensibilidad que es singularmente humana, ¿no? Y esa capacidad de percibir, ¿no? desde la sensibilidad. En cualquier caso, es impresionante el ritmo acelerado de la tecnología y cómo vamos persiguiendo ese ritmo y siempre con la sensación de que camina o corre incluso muchos pasos por delante, ¿no? Nos lleva siempre a la delantera cuando tratamos de observar desde fuera y analizarla desde ámbitos filosóficos o jurídicos o desde las diferentes perspectivas, ¿no? Siempre con la sensación de que vamos a rebufo corriendo detrás y que no llegamos. Sí, ahí estamos. Bien, abrimos turno de debate para que quien lo considere oportuno pueda intervenir, formular preguntas a los dos ponentes, reflexiones. Bien. ¿Hay micrófono por ahí? Perfecto. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Yo soy Alberto Carrio, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y quería agradecerles ¿se oye, verdad? Sí. La exposición a los dos, me parece muy interesante, y entonces quería compartir con ustedes una reflexión sobre el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, ¿no? De la denominada inteligencia artificial. Y creo que o a mí al menos, desde el punto de vista filosófico me plantea dos dudas. Una epistemológica, ¿no? Que además es paradójica, en el sentido de
utilizamos esta herramienta para ayudarnos a calcular más rápido, pero a razonar peor. Esto es lo que quería compartir, ¿no? Es decir, ahora decía el profesor Gómez Pin la raíz kantiana de la máquina, ¿no? Yo creo que la raíz kantiana es simplemente un cálculo por la traducción que la máquina hace del lenguaje y dice, bueno, pues mira, Kant dice esto, entonces si tú te interesas por mí y a la vez tu interés por mí es por otro fin, me estás utilizando. Puedo decirte esto porque hace un cálculo rápido de probabilidades, ¿no? Y esto nos lleva a tener resultados más rápidos, pero quizá peores que el diálogo, que los que ofrece el diálogo humano. Y por tanto, la epistemología general, científica humana, empeora desde mi punto de vista. Esta es la parte epistemológica. La otra parte es ética. Y también a raíz de lo que ustedes dos decían, ¿no? Que sería la siguiente. Si de verdad llegamos a tener al punto de que una inteligencia artificial fuera realmente inteligente, capaz de pensar y de ser sensible, y ahora lo decía la moderadora, tendríamos que aplicarle los criterios éticos que aplicamos a los seres humanos. Y entonces no podemos hablar de la ética de la inteligencia artificial como un instrumento, sino de la ética o del respeto ético que merece eso que ha dejado de ser un instrumento y pasa a ser un sujeto sensible. Esto es lo que quería compartir con ustedes y saber cuál es su opinión. Muchas gracias. Bien, pues como queráis, podéis intervenir ambos para responder. Bueno, son dos reflexiones muy interesantes, efectivamente. Con respecto a la primera, Víctor ha puesto el dedo en la llaga en la cuestión de la explicabilidad, ¿no? La inteligencia artificial está haciendo cosas maravillosas y veremos cosas todavía más sorprendentes. AlphaFold, por ejemplo, es verdaderamente impresionante. El avance que va a producir en la medicina, el poder predecir el plegamiento de las proteínas, es increíble. Pero AlphaFold no es capaz de decir nada acerca de los mecanismos causales que producen ese plegamiento, que es justamente el gran misterio del punto de vista científico. Estamos teniendo ya sistemas de inteligencia artificial predictivos capaces de hacer predicciones científicas como esta y otras similares con una exactitud extraordinaria. Pero serán incapaces de explicar por qué llegan a esas predicciones. La ciencia, desde que el Círculo de Viena tematizó sobre todos estos asuntos, ha tenido fundamentalmente dos objetivos: explicar y predecir. Corremos el riesgo de tener una ciencia sumamente predictiva y muy exitosa en las predicciones, pero con pérdida de capacidad explicativa. ¿Compensará esa pérdida la enorme efectividad en la mejora de las predicciones? Es posible, de luego en algunos campos seguro que será así. Los científicos van a seguir utilizando esto como una herramienta, eso seguro, ¿no? Eso seguro. Pero tenemos que ser conscientes de que como todo avance, pues habrá ventajas, pero habrá también desventajas. Hay un peligro, por tanto, de que perdamos de vista la importancia explicativa de las teorías científicas, ¿no? Y luego con lo segundo que menciona, lo de la posibilidad de tener alguna vez máquinas a las que debamos tener una consideración ética, sí, yo estoy de acuerdo. En mi último libro, Pensar sobre la tecnología, le dedico un apartado al asunto. Si alguna vez tenemos máquinas conscientes, no hace falta que tengan emociones, en mi opinión, porque yo creo que nunca van a tener emociones. Simularán emociones, eso sí, pero experimentar emociones, creo que no, porque eso es una cuestión biológica, es como el metabolismo, ¿no? Una máquina no va a metabolizar jamás ni va a tener emociones. Pero el mero hecho de que tengan conciencias significaría que pueden tener un cierto sufrimiento. Por ejemplo, si se dan cuenta de que pueden dejar de existir en algún momento porque un ser humano las destruya, ¿eh? En ese momento, en el momento en que tengamos máquinas con autoconciencia, habrá que darles un trato moral, claro que sí, yo creo que sí. Este asunto es muy peliagudo porque
En estos momentos se habla ya, nosotros tenemos, hay un colega que es danés, que en principio con esto de los sistemas complejos está intentando crear algo que podemos llamar parecido a la vida. Yo estuve cenando con él otro día en San Sebastián, tú lo conoces, se llama Stig Rasmussen. Entonces, preguntándole esto, bueno, si alguna vez la inteligencia artificial llegara a integrar esto que está intentando Rasmussen. Stig Rasmussen es un danés. Stig Rasmussen está intentando crear algo que podemos llamar vida, en el sentido de que supera de alguna manera los sistemas termodinámicos que la vida también se resuelve para superar y tal, pues lo está intentando. Si consiguiéramos sintetizar ambas cosas, una inteligencia artificial dotada de eso que además sería la vida, habríamos dado un paso gigantesco. Aún así, todo, no quedaría claro que fuera homologable a los humanos. Porque la inteligencia humana, por ejemplo, en 30 segundos hay una cosa que ellos dicen que, por ejemplo, una máquina de ajedrez que le cambias el tablero, una máquina le cambias el tablero y es una catástrofe. Tiene que empezar a cero. Yo cuando hablaba de la fragilidad de la inteligencia humana, Aristóteles decía que hay algo tremendo en la inteligencia humana que es justamente el olvido. Una persona busca una fórmula matemática que le ha sido útil y no la encuentra. Es como si se hubiera abismado. Hay una fragilidad inherente a la inteligencia humana y a la propia mente humana que también tendrían que tener esas máquinas, aunque fueran dotadas de algo parecido a la esthesis. Aunque tuvieran esto que busca, este Rasmussen dice que sí, que se conseguirá que haya seres artificiales que tengan aesthesis, o sea, capacidad sensitiva. Eso está trabajando ya en ello, o sea, no es una utopía. Entonces serían seres inteligentes con sensibilidad. Seres que explican. Eso es otra historia. Y último apunte. No solo no sabemos cómo lo hacen. Por ejemplo, hay un algoritmo que es muy interesante, que se llama el gradiente descendente, que no se sabe muy bien por qué funciona. Funciona divinamente. Y eso se quejan muchos de los especialistas, en que de las máquinas no sabemos muy bien cómo funcionan. Entonces, si queremos nosotros tener un modelo en ellas de nuestro comportamiento, habría que saber cómo funcionan. Si quieren, un círculo vicioso. Para explicar a las máquinas por nuestro comportamiento tenemos la dificultad que no tenemos ni idea de cómo funciona realmente nuestro cerebro en última instancia. Pero para explicar nuestro cerebro por las máquinas tenemos el problema que no sabemos cómo funcionan las máquinas. Con lo cual, de momento aquí lo que hay son interrogaciones por todos lados, como ha mostrado Dieguez en todos esos libros. Ahora hay más libros ya escépticos sobre la inteligencia artificial que libros que la defienden. Bueno, yo creo que hemos agotado nuestro tiempo, ¿no? Sí, estamos ya ahí al filo. No sé si alguna intervención más. Adelante. Hola, buenos días. Antes que nada, les felicito por la intervención. Yo, la verdad, venía un poco con la idea de que hoy íbamos a hablar de transhumanismo, tal y como muchos lo concebimos como esas personas que empiezan a adquirir determinadas capacidades suplementarias por el uso de herramientas tecnológicas. Y yendo a lo que se ha comentado hoy, que se ha sido en un plano mucho más filosófico, decía el profesor Dieguez que nunca podría haber una inteligencia artificial mientras no fuera una inteligencia humana, mientras no tuviera el componente humano. ¿Qué pasa con esos humanos que se pretende que se conecten a ordenadores, el programa Neuralink, por ejemplo? Si se produce ese ser híbrido en el que está el ser humano, no tiene que ser muy inteligente, incluso en algunos casos se está intentando utilizar para personas con problemas cognitivos. ¿Estaríamos ante una inteligencia artificial, esa suma del ser humano y esa máquina? ¿Qué sería eso? Sí, es verdad que el tema del transhumanismo ha quedado aquí solo muy tangencialmente. Yo creo que el transhumanismo ha hecho mucho daño al campo de la inteligencia artificial. Y de pasada lo he explicado porque toda esta idea de la singularidad son ideas que provienen del transhumanismo y están perjudicando al propio campo de la inteligencia artificial porque están poniendo expectativas de ciencia ficción
en un campo científico y están desvirtuando la discusión. Lo que he intentado mostrar es que la inteligencia artificial es un campo con un enorme potencial, va a producir unos grandes beneficios, enormes, los está produciendo ya en la sanidad, pero también en la lucha contra la ciberdelincuencia, en fin, en la gestión política incluso, y también tiene peligros reales como la pérdida de privacidad, el enorme poder que estas empresas tecnológicas están acumulando, o en fin, la posibilidad del uso militar, los drones inteligentes, etcétera. Y esos peligros reales están quedando ocultos por el debate transhumanista, por si va a haber superinteligencia que nos destruya a todos. Y como dijo la revista Nature en un editorial del año pasado, esto es una cortina de humo creada en buena medida por los dirigentes de Silicon Valley para eludir el tema de la regulación. Afortunadamente la Unión Europea se tomó en serio el tema de la regulación y ha hecho, yo creo, una muy buena regulación. En cuanto a lo que usted dice, efectivamente, la unión con la máquina, la ciborgización, pues eso va a producir también grandes beneficios de las interfaces cerebro-máquina. Pero todo eso va más lento de lo que nos dicen algunos de estos gurúes, ¿no? Entonces, de nuevo, no hay que hinchar las expectativas de ahí. Yo no creo que para que haya inteligencia artificial tenga que ser exactamente igual a la humana, ¿eh? Yo creo que se puede hablar de inteligencia artificial, claro que sí, en el sentido en el que la define la conferencia de Dartmouth. Máquinas que realizan tareas que cuando las realiza un ser humano las hace de forma inteligente. Eso lo tenemos. La cuestión es si vamos a tener alguna vez una inteligencia artificial general y de si ésta será igual a la humana. Y ahí es donde cabe el escepticismo, ¿eh? Pero cabe el escepticismo no porque yo lo diga, porque lo dicen algunos especialistas. Yo creo que hay que separar lo que son los grandes logros reales de la inteligencia artificial de expectativas y discusiones que se están introduciendo en el debate solo porque una determinada ideología, que es el transhumanismo, se ha empeñado en que deben ir por ahí las cosas, ¿no? Es mi opinión sobre esto. Yo simplemente para cerrar, ¿no?, la mesa, agradecerte, Ana, la moderación. Habéis clavado el tiempo y agradecerle sobre todo a estos dos grandes maestros de la filosofía, de lo mejorcito que hay a nivel nacional en filosofía, don Víctor Gómez Pin y don Antonio Dieguez, ¿no? Que a mí me ha hecho mucha ilusión que justo cuando entraba en la sala Iván García del Blanco, que es uno de los padres del Reglamento de Inteligencia Artificial, ni más ni menos que Antonio Dieguez, haya hecho precisamente una alabanza del reglamento. Siempre tenía yo la duda de qué pensaba Antonio Dieguez del reglamento, pues dice que es un buen reglamento, así que me alegro mucho que las dos partes, la de la ética, que no le es indiferente al doctor Iván García del Blanco, y el del derecho, que no le es indiferente tampoco a Antonio Dieguez, pues se den la mano, ¿no?, en este caso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Concluye aquí la mesa y creo que damos paso sin solución de continuidad a la siguiente sobre deporte e inteligencia artificial. Muchísimas gracias.